saludo yo primero, si quieres. Y de ahí te presento, pero ya no, ya tú solo saludas y ya empezaste. Cuando las personas ordinarias rompen su zona de confort, Tal temores vez y no también tiene. comprenden que Dios les ha dotado de muchos recursos dentro y fuera de ellas, están listas para tener vidas extraordinarias. Déjenos a la luz de las Escrituras explicarle y desafiarle a creer lo que usted puede ser y hacer en Dios. Vidas extraordinarias. Rompamos el ciclo de lo ordinario y experimentemos cómo en el Señor podemos llegar a tener vidas extraordinarias. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto poder saludar a toda la audiencia de Radio Vea y también saludar a la audiencia, a todas las personas que nos ven a través de las plataformas. Bertalicia de González para servirles. Estamos aquí en un nuevo mes, estrenando este mes y dándole gracias a Dios por eso, aunque estamos en unas nuevas disposiciones, Bairi, a diferentes, no tan diferentes pues a lo que estuvimos ya en tanto tiempo desde marzo, pero siempre debemos de mantener nuestros cuidados, ¿verdad? Siempre cuidarnos, siempre ser prudentes, ¿verdad? Y entonces damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha bendecido. Y recuerden que estamos aquí de Iglesia de Cristo Ojos Abiertos en este programa, que el fin de este programa es que conozcamos más de la palabra, que conozcamos qué podemos hacer para alcanzar la vida extraordinaria para lo cual vino Jesús a darnos, porque ya tenemos la vida eterna, pero quiere que nosotros podamos disfrutar de la vida de cada día, de cada momento. Y la verdad es que estoy aquí bien acompañada siempre con mi hija, Bairi González, y te doy la bienvenida, Bairi, al programa. Gracias, qué gusto saludarlos a todos. La verdad que es una bendición poder compartir un momento más en este segmento. Y lo que a mí más me gusta es poder saber que estamos creciendo, que estamos aprendiendo, que estamos avanzando en esta vida, ¿verdad? Y bueno, primeramente yo siento que yo aprendo un montón. Y yo espero que ustedes también aprendan, que podamos juntos poner en práctica consejos o acciones que nos ayuden a acercarnos a la vida que el Señor tiene preparada para nosotros. Y el tema de hoy a mí me gustaba mucho cómo suena, porque dice, Él sigue siendo Dios. Y creemos que es así, que Él sigue siendo Dios, que no hay circunstancia que cambie. Dice que Él es el mismo de ayer, de hoy, de lo que viene, el tiempo que queda, de siempre. Así que me gustaba mucho cómo el tema puede darnos muchas ideas solo al mencionarlo. Y para eso yo quiero contarles un poco de historia de lo que vamos a platicar hoy. Bien, venimos hablando y nos da mucho, o sea, donde nos vamos a enfocar es en un pasaje de Daniel. Y en la historia yo estaba leyendo que Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, se le llama el Grande, ¿verdad? Tiene un sobrenombre porque él era el hijo del rey que se llamaba Nabopolassar. Este rey quería conquistar muchos reinos. Y Nabucodonosor era el que iba al frente de la batalla. Era el hijo como del orgullo del papá, del rey. Y él, después de que Nínive había quedado destruida, vino este Nabucodonosor y logró conquistar un área que Egipto les había quitado con otros reinos. Y entonces era como el papá orgulloso, el rey era el papá orgulloso de Nabucodonosor porque el hijo le había podido hacer que recuperara eso. Y Nabucodonosor puede imaginar que era como el que mi papá quería este plan, tenía este plan, creía en el plan de su papá. Y entonces él conquistó muchas tierras.
Cuando murió el rey, pues Nabucodonosor regresa para poder gobernar, pero sigue con el plan. Y ahí es donde suceden diferentes batallas, donde él quiere recuperar, sigue luchando por recuperar una parte del oeste de esa parte del mundo que se conocía en ese momento. Y viene y trata de batallar y empieza a conquistar, pero Jerusalén se hace aliado o se pone de acuerdo con Egipto para poderse poner en contra y resistir a Babilonia. Viene Nabucodonosor, se trae al rey acá, que era el rey de Jerusalén en ese momento, trae a algunos deportados, se llama, yo he escuchado mucho cuando enseñan la primera deportación, la segunda deportación, y en esto pasa la historia. En una de esas deportaciones, bueno, hubo una deportación, Nabucodonosor asigna a un rey para que vaya a Jerusalén de sus amigos, digámoslo así, de sus aliados, pero este rey hace conspiración con Egipto y entonces Tiro y se vuelven contra Babilonia, lo traicionan. Otra vez el rey de Jerusalén impuesto por Nabucodonosor y resulta en una segunda invasión, segunda batalla y se trae a gente de Jerusalén. Dentro de todo esto se vienen más que varios israelitas y entre ellos está Daniel y sus amigos. Y les dan 3 años para prepararlos para que puedan servir en el gobierno, por así decirlo, que Nabucodonosor tenía en Babilonia. En este lapso pasa en un momento donde cuando Nabucodonosor ya había como conquistado mucho, se empeñó en construir y él construyó los jardines colgantes, que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, sí. Entonces viene y tiene un sueño y le dice: quiero que lo adivinen y me digan la interpretación, y manda a llamar a todos los sabios que conocía de su reino. En este caso, Daniel le pide a sus amigos que le ayuden a orar para que Dios se lo revele. Dios se lo revela, logra cumplir el reto de decir: este es el sueño y esta es la interpretación. Y no eran buenas noticias, pero cuando el rey dice: es cierto. ¿Y cómo lo sabes? Y Daniel le da lugar a Dios y dice que Dios es el que le reveló, porque Dios es el que puede hacerlo. El rey viene y por como complacer a Daniel, Daniel le pide que ponga a sus amigos en puestos de Babilonia, de las áreas de Babilonia, que ellos estén en esos puestos en el gobierno, a estos 3 amigos que él tenía. Y ahí termina el capítulo 2. En el capítulo 3 empezamos a ver que Nabucodonosor hace una estatua donde dice que todos deben de adorarla. Cada vez que escuchen que la lira, que dice varios instrumentos y que escuchen esa música, que se adoren, que se inclinen ante la estatua y que la adoren. En este caso, Dios ha mostrado su poder. Nabucodonosor vio el poder de Dios, del Dios de Daniel. Y ahorita estamos en una parte de la historia donde vienen algunas personas y se van con el rey y le dicen maliciosamente, dice en el versículo, creo que es el 8, en el 3:8, no me recuerdo bien si está aquí, lo apunté o no, pero en ese verso dice que maliciosamente se acercan algunos de los sabios y le dicen: rey, tú dijiste que el que no se inclinara a la estatua y no adorara la estatua que tú erigiste, va a pagar con su vida en el horno de fuego. Y hay 3 hombres, es en el verso 8, hay 3 hombres que no lo están haciendo. Pero cuando dice la palabra de Dios que era maliciosamente, se me imagina que fueron a chismosear, que planificaron y conspiraron contra estas 3 personas, de que no estaban haciéndolo y que debían de pagar. Se debe poner en la ley en práctica porque tú lo dijiste. Y el rey se enoja y los manda a llamar. Y cuando llega, aquí son los versos que a mí me impresionan y están desde el verso 16 hasta el verso 18 del capítulo 3 de Daniel. Y ahí él les dice: ¿cierto que ustedes no se inclinan y adoran mi estatua, lo que yo les dije? Y ellos estaban como que, pues es lo que le llegó al rey, ¿verdad? Y el rey les dice: ¿quién los va a poder librar de mi mano? Y entonces ellos dicen: nosotros no tenemos ni qué pensar al respecto de darte una respuesta. Es la actitud que me da la imagen.
Porque en el verso 18, tú me lo puedes leer, el 17 y 18. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahí, y este es el verso que a mí me impresiona, y yo creo que a muchos les ha impresionado, pero lo traemos otra vez para que nos impresione y nos otra vez nos cambie, nos llene, nos alimente. Porque ellos saben quién es Dios. Primero la actitud de decir, no tenemos que pensar sobre el asunto de quién nos va a librar, porque nuestro Dios es lo suficientemente poderoso para poder librarnos de esta crisis o de esta situación. Y cuando uno se pone a pensar en la situación que están viviendo, la situación es, ellos están expuestos, primero fueron expuestos ante la mirada de muchas personas, porque seguramente no todos se habían dado cuenta. Y los expusieron en un momento como con un dedo acusador, señalando. Y a veces nosotros nos encontramos en una situación similar, frente a nuestra familia, en nuestro trabajo, en el que nos sentimos acusados, nos sentimos señalados. Y además, era una situación injusta, porque era algo injusto. Los traicionaron, hablaron de saber qué tantas cosas pudieran haber puesto en práctica para llevarlos ahí y decirle, mira, ellos no están queriendo hacerte caso, o sea, con saña, con maldad. Y a veces nosotros hemos sufrido, también nos hemos sentido en algún momento en una situación injusta, sobre alguna enfermedad, sobre la pérdida de algún trabajo, de alguna oportunidad, la pérdida de un ser querido, o alguna enfermedad en un ser querido, el sufrimiento de un ser querido. Y decimos, es que esto es injusto. Y nos agobia, nos sentimos afligidos, nos sentimos confundidos, nos sentimos abandonados, nos sentimos defraudados. Y a veces nos sentimos defraudados por Dios porque es una situación y decimos, ¿por qué permites esto? Y lo traía porque creo que todos nos hemos sentido alguna vez en un momento de esta dificultad, en el que la tormenta, todo pasa alrededor como un gran ruido y estamos en el centro y a veces no sabemos qué hacer o a veces ni queremos reaccionar, nos deprimimos, nos cuesta sentirnos fuertes en el Señor, nos cuesta sentirnos que somos los cristianos que dice la Biblia que deberíamos de ser. Son momentos en los que no nos sentimos capaces de hacernos llamar hijos de Dios, incluso nosotros mismos. Y son situaciones en las que ellos probablemente, o la situación de ellos se parece, se sienten afligidos, probablemente estaban un poco asustados, pero al final, y yo en algún momento de mi vida lo entendí, estaba orando y estaba en esa tormenta, y yo entendí, de alguna manera dije, bueno, al final por mis decisiones o por la circunstancia que no tiene nada que ver con las decisiones que tome, parecieran injustas, pero al final Dios sigue siendo Dios. Lo que yo haga, lo que deje de hacer, si sigo sirviendo en la iglesia, si no sirvo en la iglesia, si estoy al servicio del Señor, si no estoy al servicio del Señor, si me despiden injustamente, si hay una deuda que me metí y no la puedo pagar y me quitaron no sé qué, no sé, tantas cosas que pueden pasar, Dios sigue siendo Dios poderoso. Y eso me impresiona de ellos. Dijeron, Dios puede quitarme esta situación, puede salvarnos del horno de fuego, pero si no lo hiciera, Dios sigue siendo Dios. No nos vamos a postrar, no nos vamos a doblegar ante esta imagen que tú has erigido. Sí, sin duda eran unos jóvenes muy instruidos, ¿verdad? Habían conocido la historia, como todo lo que habían aprendido de ese Dios maravilloso, ¿verdad? Al cual ellos servían y que es el mismo Dios al cual nosotros servimos, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo a seguir, es un modelo a seguir, porque realmente
aunque nosotros digamos se parece a la situación difícil que yo estoy pasando, pero realmente estar en un horno, estar para ser echados en un horno ante una autoridad tan grande de un, vamos a decir que podríamos decir que Nabucodonosor tenía ansias, era un rey ambicioso, ¿verdad? Era un rey al cual, que podríamos decir, porque los tenía esclavos, ¿verdad? Entonces realmente era algo que quizá nosotros pues así en la parte física, podríamos decirlo, geográfica, no hemos tenido una situación de esas, probablemente, pero y estaban ellos frente a una amenaza que a lo mejor no sé cuántas personas pudieron haber antes de ellos haber pasado una situación del horno por esa o por otra situación que haya llegado a la vida, ¿verdad? Y fueron quemados en el horno, ya era la forma que ellos tenían de hacer las cosas. Y bueno, no era un horno común y corriente, porque dice que fue 7 veces calentado. Entonces se pueden imaginar, era algo tremendo. Y tanto que dice que ni siquiera los habían terminado de tirar al horno, que el fuego consumió a los que los tenían ahí, ¿verdad? Entonces, ellos no sabían, nosotros conocemos la historia que ellos fueron liberados de ahí, pero ellos no lo sabían, ellos solo tenían en su corazón la certeza que Dios es Dios y que no hay otro como Él, ¿verdad? Entonces, realmente es un modelo a seguir, porque como decía, no hemos quizá estado en una circunstancia física ni geográfica igual, pero y ellos se mantuvieron firmes, ¿verdad? En su conocimiento. Eso quiere decir que si nosotros nos mantenemos firmes ante ese Dios maravilloso que no cambia, ese Dios que es omnipotente, que es un Dios poderoso, que tiene tantas promesas para nosotros, ¿verdad? Y a veces por situaciones menos difíciles, ¿verdad? Nosotros nos desviamos. Una situación donde no corre riesgo nuestra vida, una decisión donde nuestra vida no se pone en riesgo de decir, si no te morís. A veces nos decepcionamos, decimos, yo ya no sigo a este Dios. Oh, ay, qué decepción este Dios, porque ¿por qué permite tanta maldad? ¿Por qué permite que pasen tales cosas? Y como dices tú, o sea, ellos estaban definidos, pero nosotros sabemos el final de la historia y como dices, es impresionante que ellos no sabían el final y nosotros no sabemos el final de nuestra historia. ¿Y qué hubiera sido si el final hubiera sido que al final mueren? Dicen, bueno, los meten al horno de fuego y mueren. ¿Qué hubiera pasado? La decisión de ellos nunca cambió. El saber que ellos dijeron, bueno, Dios sigue siendo Dios. Y a veces nosotros, como dices, o sea, si al final hubieran muerto, Dios sigue siendo Dios. Si al final nos es quitada alguna cosa que queremos, Dios sigue siendo Dios. Y si se hubieran postrado ante la estatua, esa es otra circunstancia que pudo haber pasado, que se pudieron, ay, no nos metas al horno, sí te vamos a hacer caso. Sí. Se hubieran salvado en una parte, pero Dios sigue siendo Dios. Ellos sabían y conocían seguramente quién era su Dios, que Él era el Dios poderoso que los podía guardar y Dios demostró su poder ahí. Y nosotros a veces solo como dices, con alguna piedra pequeña decimos, ay, no, yo no voy a lavar, es que hoy no puedo orar, hoy no puedo, qué sé yo, cambiar, hoy no puedo pedir por tal cosa, hoy no puedo bendecir, hoy estoy de malas y hasta en nuestra misma familia. ¿Y cómo es que nos damos cuenta ahí que la falta de salud en nuestra alma, la falta de esa conexión con el Señor se evidencia en ese tipo de cosas? Y si a ti te pasa como me ha pasado a mí, que en algún momento digo, es que ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es de meterse con el Señor, es de decirle, Señor, no entiendo por qué, ayúdame. Y entender en nuestro corazón o pedirle al Espíritu Santo en nuestro corazón que nos ayude a entender que Él sigue siendo Dios. Y hay otro personaje de la Biblia que también
lo experimentó de alguna manera y fue Job. Y en el en el libro de Job 1:21, en la segunda parte dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es esa actitud de, si Dios nos salva, es poderoso para quitar esa enfermedad, es poderoso para que yo esté bien, pero si no, Él es Dios y a él le voy a dar la gloria, a Él le voy a orar, a Él le voy a adorar. ¿Por qué? Porque por ser Dios merece esa alabanza, merece esa gloria. Y Job lo entendió muy bien que Dios era Dios. Y no es porque Dios se goce en el sufrimiento de uno. Hemos aprendido en los otros episodios de Vidas Extraordinarias, los lunes más que todo, que nosotros venimos acá a aprender, a desarrollarnos. Y que al final lo peor que podríamos pensar en la muerte es un cambio de fase para acercarnos al Señor y tener vida eterna si estamos en Él, si hemos optado por buscar al Señor. Entonces también vemos que Job estaba en una situación crítica, en una situación difícil, y reconoció que Dios era merecedor de la alabanza, que era poderoso, pero que Él merece alabanza, ¿verdad? No, y el saber quién es Dios, el saber cómo es Dios, eso es lo que tenemos que nosotros ir en busca de eso y reafirmar nuestro corazón en medio de cualquier circunstancia que tengamos difícil, porque yo creo que en la cantidad de habitantes que habemos en el mundo, en la cantidad de habitantes que fueron el siglo pasado, en todo el tiempo, no hay una persona que no haya pasado una situación difícil, ¿verdad? Y yo quiero leer 2 de Samuel 7:22, cuando dice, qué grande eres, Señor, omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. Y en el Salmo 86:10 dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Y en el Salmo 18:31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y todavía les voy a leer Nehemías 9:6, que dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella. Dice que hizo y todos los cielos y todo lo que hay en ellos, en los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, si tú sabes quién es ese Dios que envió a su Hijo, es que es algo bárbaro, es algo que nuestra mente no podemos cualificar ni cuantificar en todo lo que vale eso, que ese Dios poderoso, ese Dios que hizo los cielos, y no solo hizo los cielos, dice que en Nehemías vemos que hizo los cielos de los cielos. ¿Cómo podemos desglosar eso? ¿Cómo podemos ver que hay cielo de los cielos? Bueno, hizo todo y nosotros lo vemos en Génesis, dijo por su palabra y todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos puede afligir una situación? ¿Cómo podemos nosotros renegar de algo que vino a nuestra vida sabiendo de ese Dios que de hecho nos dio la opción de optar por esa gracia maravillosa, lo más grande que Él tiene, y nos dio a Jesucristo, ¿verdad? Sí, y lo importante en estos momentos, porque en esos momentos de crisis no siempre nos acordamos de esto. Se lo decimos a una amiga que está o amigo que está en aflicción, y no, recordate que Dios es, pero es importante que nosotros también de alguna manera tengamos algunos le dicen versos salvavidas, que nos recuerdan, que nos recuerdan que ese Dios es grande, que ese Dios es poderoso, que ese Dios mandó a su único hijo para poder, por tu vida, para poder salvarte, y que te perdona, que te limpia, que te libra, que te abre los ojos, que te abre los oídos para poder encontrar la verdad. Una verdad que es realidad para los que son hijos de Dios, que no es la misma verdad que el mundo conoce. Y como estamos bombardeados con tanta información, se nos olvida, nos distraemos. Pero
pero recordar que ese Dios merece la gloria por todos estos versos que tú has leído, que son perlas que nos ayudan y decir, Señor, gracias. Yo no sé si voy a salir de esta bien o mal. Y yo no digo que se den por vencidos y ya no sé qué voy a hacer. No es esa la actitud, sino decir, si no puedo hacer nada, Señor, yo pongo esto en tus manos. Ya sea por una decisión que yo tomé, que fue una mala decisión, no somos perfectos, pero hay un verso en la Biblia donde dice que Él va a enderezar nuestros caminos. Al acercarnos a Él, Él lo va a hacer. Y lo hermoso que es ver también el final de la historia de Job, que le volvió a dar todo aumentado. Y fue como, pareciera que fue como un premio o una recompensa, y en cierto modo sí, pero él no estaba esperando una recompensa. Él estaba en una situación donde dijo, esto ya no tiene arreglo, ya aquí me voy, ya ni modo, aquí terminamos. Y el Señor en sus planes estaba a decir, no. Claro, Job no renegó así, ay, ¿por qué? O sea, sí estuvo en algún momento de desesperación, no estuvo como positivo tampoco todo el tiempo, no creo, pero sí dijo, sea el nombre del Señor bendito, sea el nombre de Jehová bendito. Le dio su lugar, reconoció su poder, y reconocer al Señor es algo importante en este momento de crisis. La respuesta del Señor no siempre se va a ver, tal vez no la vamos a ver finalizada, tal vez después de nosotros todo va a ser, se va a arreglar, pero nuestra actitud es la que va a hacer el cambio. Sí, cierto, y siempre tenemos que reconocer que en medio de cualquier situación que venga a nuestra vida, y si somos hijos, ¿verdad? A veces es por una mala decisión, a veces es por decisiones de terceros, a veces por otras cosas, ¿verdad? Y entonces, pero reconocer que Él sigue siendo Dios y aprender, porque tenemos que aprender. Aquí, como decías tú, venimos a desarrollarnos, hemos aprendido los jueves también, en las jornadas del pueblo de Israel, nosotros como cristianos tenemos jornadas donde vamos aprendiendo diferentes situaciones, donde nos vamos desarrollando en diferentes áreas de nuestra alma, de nuestra vida, ¿verdad? Y entonces porque significa que el Señor quiere que crezcamos. Y a mí me gusta mucho el verso que está en Habacuc 3:18, porque nosotros de Sadrach, Mesach y Abednego no leemos ahí qué dijeron, pero en Habacuc, que después de una serie de circunstancias y de situaciones duras y difíciles, él dice en el 3:18, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, eso es algo bien importante en nuestra vida, que nosotros con todo, en aflicción sí, con todo, pero me gozaré y me alegraré en ese Dios de mi salvación, en ese Dios que tiene preparado para mí una vida eterna, en ese Dios que no importa cuántas veces me equivoque, que no importa cuántas veces me doblegue, cuando yo voy delante de Él arrepentido de mis malas decisiones, de las malas situaciones en las cuales he optado por doblegarme ante un ídolo, ante una situación dura, vamos a encontrar paz en Él, vamos a encontrar esa salvación, vamos a encontrar ese gozo, vamos a encontrar ese desarrollo que necesita nuestra alma, para que cuando venga una situación más grande y más fuerte, ya no sea menos difícil decidirnos por Él. Sí, y eso solo demostraría que vamos creciendo, que se va avanzando a la hora de poder llegar a ese punto de desarrollarnos y hacer eso. Si a ti te ha pasado que es que yo sí, no, yo de una vez dije que no y otra vez voy, regreso a conectarme con el Señor, de ahí me alejo, regreso y me alejo. Trata de seguirte conectando a pesar de sentirse uno, a veces se siente culpable y eso mismo lo aleja a uno. Porque ¿qué tal si ellos se hubieran doblegado ante ese ídolo? ¿Cómo se sentirían? Y a veces nosotros lo hemos hecho, por presión de grupo, porque me van a ver, porque si no me van a despedir, porque si no, yo no sé, cualquier razón que sea, hacemos una decisión que no era dándole lugar al Señor,
sino que al contrario, en lugar de reflejarlo, pareciera que estamos oscureciendo ese nombre. Y ahí lo que dijiste es muy importante y es arrepentirnos. ¿Por qué? Porque gracias al Señor tenemos a Jesús que nos perdona y cubrió todos nuestros pecados. Todos son todos y podemos acercarnos al Señor y tratar de cambiar, decirle, Señor, perdóname. Si necesitamos pedirle perdón a otra persona, buscar el momento para pedirle perdón y también perdonarnos a nosotros por haber escogido mal. A veces pedimos perdón al Señor y nosotros nos recriminamos. Y ese sentimiento de culpabilidad podría alejarnos del Señor. Y el sentimiento de culpabilidad es diferente al arrepentimiento que uno siente de cambiar su forma de actuar. En lugar de renegarse a uno mismo, es que yo siempre, y aunque haya pedido perdón, también es importante que uno sepa que si Dios te perdonó a ti por medio de Jesús, ¿tú quién eres para decir yo no me perdono? O yo no perdono a tal persona, porque para terceros también funciona. Entonces, eso es importante. Y reconocer, Señor, esto es por nuestras malas decisiones, pero tú eres Dios. Yo hice tal cosa y yo no tengo cómo arreglar esta situación. Pero tú eres Dios, sigue siendo Dios y perdóname por lo que hice. No reflejó tu nombre, pero tú eres Dios y reconozco que tú puedes arreglarlo. Y recuerda que tenemos un Dios de misericordia, como tú decías, ¿verdad? Y es bien importante el aprender a perdonar y a perdonarnos, porque realmente el Señor está presto, porque dice que es grande en misericordia. Y solo les quiero dejar este texto que dice Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y la angustia puede ser por una circunstancia de afuera o por algo que esté carcomiendo nuestro corazón, por un pensamiento, por una situación que hayamos hecho. Entonces, es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. El Señor te conoce, sabe tu nombre, sabe dónde estás con la situación difícil. Así como conocía a estos 3 muchachos que estaban siendo firmes, ¿verdad? Perfectos probablemente no nos dice nada aquí, pero perfectos no eran. Pero Dios se agradó del corazón que ellos tenían, la confianza que ellos tenían. Y entonces dice, y conoce a los que en Él confía. Recuerda, Él te conoce, ese Dios grande y poderoso te conoce, sabe tu nombre. Probablemente ni nosotros sabemos qué te está pasando. No, probablemente, así es, no sabemos qué es lo que te está pasando, pero ese Dios que libró a estos muchachos te conoce a ti, sabe de ti. Así es, y entonces, bueno, nuestra invitación es que confiemos en Dios, con esa confianza que vimos en esos muchachos. Dios puede sacarte de esa situación, puede librarte de una situación, puede librarte y sanarte de una enfermedad, puede quitar tus angustias, puede quitar lo que te esté agobiando, pero si no lo hiciera, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo merecedor de la gloria, merecedor de la honra, Él sigue amándote. Y entonces nuestra invitación es que no nos alejemos, que sepamos que Él nos sigue amando y que no nos alejemos del Señor y decirle, Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra y esta situación la pongo en tus manos porque yo no puedo con esta situación. Y reconocer su grandeza como estos muchachos lo hicieron. De este modo creo que podemos llegar a tener una vida extraordinaria porque ya no te va a afectar. Lo que te agobia ya no te va a agobiar tanto. Vas a tener un respiro por experiencia de decir, bueno Dios, tú eres Dios. Y sin que te des cuenta el Señor va a sacarte de esa aflicción. De alguna manera te va a dar paz en medio de la tormenta, va a estar contigo en ese camino oscuro de muerte que a veces uno pasa, pero Él va a estar ahí contigo. Y es nuestra invitación y no es nuestro sentir que tú sigas buscando al Señor y que sigamos juntos buscando al Señor. Te agradecemos mucho tu comunicación. Nos han mandado muchos saludos. Nos han estado mandando saludos Telma Godínez, Alcira Arévalo, les mandamos saludos a Los Ángeles, hasta allá están viéndonos.
También Normita Ortega, te mandamos saludos. William Martínez, se ha contestado tu pregunta en el comentario, te mandamos saludos, gracias por preguntar. Marisol Calle y Telma Morales está viéndonos. Elda González Marroquín nos manda saludos desde Texas. Bendecimos a todas las personas que nos están escuchando en Guatemala, afuera de las fronteras también, porque Guatemala sabemos que nos miran y no les hemos saludado, pero que el Señor los bendiga también y que el Señor los guarde. Amén. Dios les bendiga. Su vida es un proyecto que Dios espera ponga en sus manos y lo que quiere es desarrollar una vida extraordinaria. Adelante, ponga en práctica lo que ha aprendido en este programa y le damos gracias por habernos acompañado. Esto fue Vidas Extraordinarias. Sí, finalizar, editar, finalizar y luego editar. No, detener grabación era